Bienvenidos chicos a una clase más. Vamos a iniciar esta semana lo que son las sucesiones y antes vamos a hablar acerca de la reflexión de este día, la cual dice así: sin piedad la justicia se torna crueldad y la piedad sin justicia es debilidad. Vamos a ver una presentación acerca de las sucesiones. Y en la presentación, lo primero que vamos a poder observar van a ser los indicadores del logro. Antes que nada, no sé si alguien quisiera comentar en el chat acerca de la frase que hablábamos acerca de la justicia para poder leer sus comentarios. Veamos. ¿Alguien que quiera comentarnos acerca de la reflexión? Bueno. Recuerden que dentro de nuestras prácticas es importante llevar a cabo lo que es la justicia, ¿verdad? Eso sí es sumamente importante. Vamos a iniciar con la presentación del tema. Y aquí vamos a observar lo que son los indicadores que nos van a orientar para este día. Tenemos que usted tiene que identificar o determinar si una sucesión es aritmética utilizando su definición. Si esta es aritmética, pues vamos a aprender a establecer un término general para dicha sucesión. Vamos a ver cómo se calcula la suma parcial de la sucesión y determinar también la cantidad de términos que deben sumarse en esta sucesión aritmética para poder encontrar o obtener algún número específico. Observemos lo que está en pantalla. Tenemos diferentes figuras. La figura número 1 pues tiene 3 puntitos. La figura número 2 tiene 5 puntitos. La figura número 3 tiene 7 puntitos. La figura número 4 tiene 9 puntitos. Y la figura número 5 tiene 11 puntitos. Entonces, podemos decir, si esta es una progresión, que tengo el término 1, que es 3, el término 2, que es 5, el término 3, que es 7, el término 4, que es 9, y el término 5, que es 11. Entonces pensamos, ¿qué está sucediendo con cada una de las figuras que está pasando? ¿Será que podemos identificar cuántos puntos van a haber en la figura 6? ¿Será que podemos identificar cuántos puntos va a tener la figura 20? A ver qué me dicen en el chat. ¿Qué está sucediendo en esta figura, en esta secuencia de las figuras? Dice por ahí en el chat que se le van sumando 2 puntitos. Otro dice aumenta 2. Muy bien, entonces significa que le voy aumentando pues un puntito en cada extremo, un puntito en cada extremo. Entonces eso significa que cada término, cada figura siguiente va a tener 2 puntos más. Entonces la figura 6 fácilmente yo podría decir que va a tener 13 puntos. Entonces aquí yo puedo encontrar una diferencia de 2 unidades. Es decir, entre una figura y la otra, entre un término y el otro, cuando hago la diferencia, yo siempre obtengo un resultado equivalente a 2. Entonces, a eso yo le llamo diferencia, ¿verdad? Es un valor constante. Al restar un término con el anterior, me da un valor constante. Entonces, eso significa que la progresión de la que estamos hablando es una progresión aritmética. ¿Cómo se obtienen los términos? Pues al anterior le sumo esa diferencia y así voy obteniendo el siguiente. Veamos el siguiente caso. Tengo la figura 1, 4 términos. En la segunda figura, pues tengo 7 términos. En la siguiente figura, pues tengo 10 términos. Y así en la cuarta figura tengo 13. Y en la quinta figura tengo 16. ¿Me pueden decir, por favor, qué es lo que está sucediendo con cada una de estas figuras?
Ahí me están escribiendo en el chat que aumenta 3 unidades, se le van sumando 3 unidades, pues que la diferencia es de 3. Muy bien, todo es correcto. Entonces, significa que si yo resto a 7 menos 4, 10 menos 7, 13 menos 10, 16 menos 13, yo siempre voy a tener una constante que en este caso es 3. Porque a cada figura le voy agregando la última fila. Miren, la última fila, y esa fila contiene 3 puntitos. Por eso es que al siguiente término se le va aumentando 3. Entonces yo tendría que mi diferencia es de 3 unidades. Veamos lo que pasa con la siguiente secuencia. Me da la primera figura, tiene 5 cuadritos. La segunda figura tiene 9 cuadritos. La tercera figura tiene 13 cuadritos. La cuarta figura tiene 17 cuadritos. ¿Qué está sucediendo en esta secuencia? Veamos respuestas en el chat. Me van diciendo que se le suma 4 unidades, que 4 cuadritos hay de diferencia. Muy bien, porque como le voy agregando un cuadrito en cada esquina, en cada una de las puntas de la X, entonces tiene 4 puntas, pues aumento 4 cuadritos en cada ocasión. Y así mi diferencia pues va a ser de 4 unidades. Eso significa que yo podría decir cuánto va a tener la quinta figura. 17 más 4 pues tendría 21 cuadritos. Veamos lo que sucede con la siguiente secuencia. La figura 1 tiene 3. La figura 2 tiene 4. La siguiente tiene 5. La siguiente tiene 6. ¿Qué va pasando con esta secuencia? Me dicen de que va aumentando 1. Se le suma 1. Muy bien. Entonces quiere decir que la diferencia aquí va a ser de 1 unidad. Bueno, entonces esto nos ayuda a introducirnos a lo que son las progresiones aritméticas. Si yo tengo un término y el siguiente lo puedo obtener sumando un mismo número, entonces esa es una progresión aritmética. Por ello, en las progresiones aritméticas siempre vamos a tener algo que se llame diferencia. Y una de las propiedades que tiene esta progresión aritmética es que si yo sumo los extremos, imagínense que yo tengo 6 términos. Aquí tengo el primero que es 4, 7, 10, 13. Entonces yo observo que hay una diferencia de 3 unidades en esta progresión. Es una progresión aritmética. Si yo empiezo a sumar los extremos, mire, el primero con el último me da 23. El segundo con el penúltimo me da 23. El tercero con el antepenúltimo también me da 23. Esa es una propiedad que nos va a servir luego para poder determinar lo que es la fórmula de la sumatoria en una progresión aritmética. Veamos entonces qué está sucediendo en una progresión aritmética. Bueno, el primer término pues es algo esencial conocerlo. El segundo término lo sacamos a partir del primero sumándole esa diferencia que es la constante. El tercer término va a salir a partir del término anterior, que es este, más la diferencia. El cuarto término va a ser el término anterior, que es este, más la diferencia. Entonces, si usted observa, tenemos una vez menos la diferencia que la posición del término. Tenemos la posición 1, pues tiene 0D. La posición 2 tiene 1D. La posición 3 tiene 2D. La posición 4 tiene 3D. O sea que siempre voy a tener una posición menos, un valor menos de la D que la posición que yo quiero. Entonces, si estoy hablando de la posición N, quiere decir que yo voy a tener que a A sub 1 sumarle N menos 1, porque es una vez menos que mi posición, por D. Y esto va a ser la forma para poder encontrar el término general. Entonces, yo voy a poder ocupar esta fórmula para poder sustituir a sub 1, para poder sustituir a D y encontrar el término general de la progresión aritmética, el cual me va a generar cualquiera de los términos que yo ande buscando. Ahora, si hablamos de la suma parcial, eso significa que yo tengo un primer término, un último término, es decir, una cantidad n de términos, y yo quiero sumarlos.
Entonces, recordemos que hay una propiedad que dice de las progresiones aritméticas que si sumo el primer término con el último, me va a dar lo mismo que si sumo el segundo con el penúltimo, que si sumo el tercero con el antepenúltimo. Entonces, al final, si tengo n términos, yo voy a hacer parejas para poder obtener el mismo o la misma sumatoria, el mismo valor. Entonces, ese valor que me dé del sumar a sub 1 más a sub n va a ser igual en todos los casos. Pero si yo tenía n términos, la cantidad de parejas que voy a tener va a ser n sobre 2, porque justo 1, 2 términos para poder hacer una pareja. Entonces, divido la cantidad total de términos entre 2 y esto me brinda el número de parejas que yo puedo formar en esa progresión aritmética. Y eso lo voy a multiplicar por la sumatoria que me dé, pues el primero con el último, porque va a ser la sumatoria que me va a dar siempre en cualquier emparejamiento de los términos. Entonces, aquí yo tengo, de forma general, la fórmula que voy a poder ocupar para encontrar la sumatoria de n términos de una progresión aritmética. Pero mire, para poder ocuparla, yo voy a necesitar saber quién es el primer término, saber quién es el último término y cuántos términos tiene esa progresión. Pero no siempre conozco el último término. Entonces, ¿qué hago para poder encontrar la sumatoria que me están solicitando? Esta fórmula se puede unificar con esta haciendo una sustitución. En vez de a sub n, le coloco su equivalente y así en mi fórmula no necesitaría conocer lo que es el último término, sino conocer a sub 1 y a la diferencia. Entonces, yo tengo aquí la sustitución. En vez de a sub n, coloco el equivalente, que es esto, y pues opero términos semejantes. Me queda 2a sub 1 y podría yo ocupar entonces esta fórmula para cuando necesite la sumatoria de n términos, pero conozca a sub 1 y a d. Y esta cuando necesite la sumatoria de n términos, pero conozca a sub 1 y a sub n. ¿Preguntas hasta el momento? Vale, entonces vamos a pasar a los ejercicios. Y ahí vamos a intentar aplicar estas fórmulas, a ver si tenemos alguna duda del tema. Me dice, el segundo término de una sucesión aritmética es 2 y el cuarto es 22. Determina el término general de la sucesión. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar los datos que a mí me están dando. Me hablan del término 2, que equivale a 12. Y yo sé que este término es como tener a sub 1 más d. Y también me hablan del término 4, que equivale a 22. Y yo sé que el término 4 es como tener a sub 1 más 3 veces d. Acuérdense que es una vez menos la d que la posición del término. Entonces, sustituyendo los valores que me dan, tendría estas dos ecuaciones con estas dos incógnitas. Y aquí podría resolver por cualquier método. Sustitución, igualación, reducción. Pues yo voy a aplicar igualación, porque ese quiero yo. Entonces despejo en ambas ecuaciones a sub 1 para luego hacer la igualación. Al igualar me queda una ecuación con una incógnita y al despejar obtengo que 2d vale 10, entonces d vale 5. Y acabo de encontrar la diferencia de la sucesión aritmética. Con este valor yo podría sustituir en cualquiera de estas ecuaciones y así obtener el valor de a sub 1. Entonces, eso me daría que a sub 1 vale 7. Entonces, ¿cuál sería la progresión? Pues 7 más 5, 12 más 5, 17 más 5, 22. Y así podría continuar formando los infinitos términos de la progresión aritmética. Aquí he comprobado que mi segundo y mi cuarto término coinciden con el ejercicio brindado. Entonces, pero me está pidiendo el término general. Entonces, yo planteo el término general que sería a sub 1 más n menos 1 por d. Opero lo que aquí está indicado, opero términos semejantes, y obtengo que mi término general es este. Este término general le va a generar
cualquier término en cualquier posición. Entonces, si hablamos de la posición 1, o sea, n valdría 1. ¿Qué tendría que hacer? En vez de n, pone 1 y hace la operación. 5 por 1, 5, más 2, 7. Ahí está. La posición 2, n vale 2. Entonces, sustituye. 5 por 2, 10, más 2, 12. El segundo término es 12. Posición 3, n vale 3. 5 por 3, 15, más 2, 17. Y ahí está. Y así podríamos seguir. Yo puedo encontrar entonces con ese término general la posición que yo quiera. Yo quiero la posición 20, pues n vale 20. La posición 100, pues n vale 100 y opero. Y así encuentro el término que yo quiera en cualquier posición. Tenemos entonces ahora este problema. Vamos a tomarnos 3 minutos para poder analizarlo y tratar de resolverlo.
Vaya, veamos cómo nos tuvo que haber quedado. Dice que voy a hacer la suma de los primeros 10 términos. Y mi séptimo término es igual a menos 25 y que el noveno término es menos 35. Entonces, tener el séptimo término es como tener a sub 1 más 6d. Y tener el noveno término es como tener a sub 1 más 8d. Hago la sustitución de los datos que me da el ejercicio y entonces tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y entonces puedo resolver por reducción, por igualación, por sustitución. Voy a escoger igualación, despejo en ambas ecuaciones la misma variable, en este caso a sub 1, igualo y me queda pues una ecuación con una incógnita, despejo el valor para d y me queda que d vale menos 5. Ahora, con el valor de d, yo puedo encontrar el valor de a sub 1 sustituyendo y entonces me queda que a sub 1 vale 5. De esta manera yo podría pues responder si me piden término general, si me pidieran, pero me están pidiendo la sumatoria. Entonces me voy a ir a la fórmula de la sumatoria, pero aquella en la que yo sustituyo a sub 1 y d, porque eso es lo que conozco. Entonces la fórmula dice así, y voy a sustituir n, que son 10 términos, a sub 1, que es 5, y d, que es menos 5. Al sustituir, obtengo esta situación, opero, y pues me queda que el valor de la sumatoria es de menos 175. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Ok, dicen que no. Vamos a intentar hacer el siguiente. Aquí está el ejercicio. Nuevamente nos sumamos 3 minutos para poder resolver.
Vale, en lo que siguen ustedes trabajando este ejercicio, por ahí me preguntaban que de dónde salía el 6D y el 8D. Recordemos lo que nosotros teníamos en la diapositiva anterior, en donde nosotros hablábamos de dónde surgían las fórmulas. Nosotros dijimos que para cada término yo siempre voy a tener a sub 1 más una vez menos a d que la posición que tengo. O sea, estoy en la posición 2, yo voy a tener solo una vez a d. Estoy en la posición 3, yo voy a tener 2 veces a d. Estoy en la posición 4, voy a tener 3 veces a d. O sea, siempre una vez menos que la posición que me lo indica. Entonces, en el ejercicio número 2, ahí me están hablando de los primeros, del séptimo término y del noveno. Entonces, en el séptimo término, yo tengo pues al a sub 1 más 6 veces d. Y en el noveno término, pues yo tengo a sub 1 más 8 veces d. Vaya, vamos viendo y nos van dando pues estos valores de acuerdo a lo que ustedes han ido haciendo. Tengo yo esta progresión y pues no me está diciendo si es aritmética o no. Entonces yo tengo que identificar si es o no. Entonces para saber si es aritmética yo tendría que restar 16 menos 21 y a 21 menos 26. Si me da el mismo valor, entonces yo estaría concluyendo que es una progresión aritmética. Y a partir de eso, pues ya tengo el valor de D. D vale menos 5. Tengo el primer término, que es 26, entonces me está pidiendo que cuánto debo de sumar para obtener un valor de 74. Y yo voy a recordar, pues, que la fórmula, cuando yo tengo a sub 1 y a d para la sumatoria, es esta. Sustituyo los datos que conozco, que en este caso sería la sumatoria, el valor de a sub 1 y el valor de d. Lo que no conozco es el valor de n. Opero y pues me queda reducido el asunto, pasa a multiplicar y aquí me queda una expresión cuadrática, o sea que voy a tener que resolver esta ecuación cuadrática. Si aplico la fórmula general, obtendría yo dos soluciones. Una solución que me dice que n vale 7.4 y otra solución que me dice que n vale 4. Pero recordemos qué es n. N es la posición de los términos. ¿Será que yo puedo tener una posición 7.4? Pues no, ¿verdad? Entonces descarto esta respuesta. La correcta sería esta, la posición 4. O sea, yo necesito sumar los primeros 4 términos de la progresión para obtener 74. Mire, señor, pero yo ahí pude haber determinado cuál era el cuarto término y empezar a sumar para ver qué me daba 74. Y con eso ya hubiera llegado yo a la respuesta que eran 4 términos. En este caso, pues sí, ¿verdad? Pero imagínense que no hubieran sido 4 términos los que tendría que haber sumado, sino que 50 o 100 o 500. Entonces es mejor hacerlo a través de las fórmulas de las progresiones. Bueno, nosotros podemos encontrar en la plataforma del colegio la guía correspondiente a esta semana y de ahí pues vamos al final de la parte de las sucesiones, vamos a encontrar algunos ejercicios que
Cuando hayamos terminado de ver la parte de las sucesiones geométricas, vamos a pasar a resolverlos. Mientras tanto, pues les voy a proyectar una presentación sobre las sucesiones geométricas. De este tema, lo que vamos a necesitar es que usted, pues igual, aprenda a identificar si una sucesión es geométrica utilizando la definición, que usted identifique o encuentre cuál es el término general de la sucesión geométrica, calcular sumas parciales de sucesiones geométricas y pues determinar el número de términos que deben de sumarse para una sucesión geométrica determinando una suma específica. Analicemos entonces. Dice que yo tengo este patrón de estas figuras y pues voy a ir analizando los cuadrados que se van formando en la parte amarilla. Entonces en la parte amarilla, en la primera figura yo solo tengo la mitad de un cuadrado. En la segunda figura, en la parte amarilla, yo tengo 2 cuadrados, porque esta mitad con esta mitad pues me genera un cuadrado completo más este que ya está completo, 2. En la tercera figura yo tengo 8 cuadrados y 3, 4, 5, 6, estos 2, 7, estos 2, 8. Y en la cuarta figura yo tengo 32 cuadrados. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues se observa de que si yo hago la diferencia de esto, pues no me va a dar un valor constante. Entonces eso hace que yo descarte que esto sea una sucesión aritmética. Entonces vamos a hablar o vamos a verificar si es una progresión geométrica. Las progresiones geométricas lo que tengo que hacer es dividir un término entre el anterior y si el valor que obtengo en esa división es constante, entonces esa va a ser la razón de la progresión geométrica. Y entonces eso sería una progresión geométrica. En este caso, si yo divido, pues me va a quedar que la razón es 4, porque 2 entre 1/2 es 4. 8 entre 2 es 4. 32 entre 8 también es 4. Veamos cómo definimos la progresión geométrica. Entonces, si yo tengo un término y el siguiente lo obtengo multiplicando por un número específico o un valor constante, al cual llamo razón, pues esa es una sucesión geométrica. Tenemos aquí en pantalla una figura. La primera es un cuadrado en donde se ha dividido en 4 partes y se ha sombreado 3 de ellas. El área sombreada aquí es de 3/4 del cuadrado original. El siguiente cuadrado, lo que ha sucedido es que en la cuarta parte de ese cuadrado se ha dividido en 4 partes y se ha tomado 3, que es como el proceso este que anterior, pero nada más en la cuarta parte del cuadrado. O sea que es este término, pero multiplicado por 1/4, porque se ha hecho en la cuarta parte. Entonces, eso me queda 3/16. Esta área sombreada es 3/16 del área total. Ahora, el siguiente, en la cuarta parte del cuadrado más chiquito, nuevamente le hemos dividido en 4 y hemos repetido el proceso de volver a sombrear 3 cuadrados. Entonces, nuevamente es el anterior, que es 3/16, pero multiplicado por 1/4 porque se hizo en la cuarta parte de ese último que ya se tenía. Entonces, lo que voy haciendo aquí es multiplicando por 1/4, multiplicando por 1/4 el término anterior y así obtener la siguiente área sombreada. Me queda entonces que la razón de esta progresión es 1/4. Si usted divide este entre este, le da 1/4. Divide este entre este, le da 1/4. Esta es una progresión geométrica cuya razón es de 1/4. ¿Qué está pasando en las progresiones geométricas? Pues el primer término es el esencial. A partir de ahí, pues yo multiplico el primer término por la razón, obtengo el segundo término. El tercer término es el término anterior por la razón y obtengo el tercer término. El cuarto término sería el término anterior por la razón y de esta manera yo puedo ir observando que para cada término la razón siempre aparece una vez menos que la posición del término. Miren, A sub 1 tiene R a la 0, A sub 2 tiene R a la 1, A sub 3 tiene R a la 2, A sub 4 tiene R a la 3. Entonces siempre va a ser R a la N menos 1 si la posición es la posición N. Entonces esto es lo que estamos aplicando
o esa es la fórmula que vamos a aplicar para poder encontrar el término general de una progresión geométrica. En una progresión geométrica yo puedo hacer las sumatorias de finitos términos o de infinitos términos. Cuando tengo la de finitos términos es cuando me dicen, suma estos 10 términos, estos 15, estos 200, estos 1000 términos, pero me da una cantidad específica de términos a sumar. Entonces, ahí aplico esta fórmula de la sumatoria de las progresiones geométricas que dice que a sub 1 se multiplica por la diferencia de r a la n menos 1 sobre r menos 1. Cabe destacar que r no puede ser 1. Si r es 1 significaría que yo tengo un término y el siguiente va a ser el mismo término. Y el siguiente, el mismo término. Y el siguiente, mire, y esa no es una progresión. Geométrica no. Aunque cuando yo divida me da 1, pero ya dijimos que no aceptamos en las progresiones geométricas razones iguales a 1. ¿Qué tipo de progresión sería esa? Esa sería una progresión aritmética, en donde la diferencia entre los términos sería equivalente a 0, porque como es el mismo número, ¿sí? Entonces tenemos aquí que esa es la fórmula para encontrar la sumatoria de los finitos términos geométricos. ¿Y qué pasa cuando son infinitos? Pues la fórmula me va a quedar de esta manera, o sea, no me dan una cantidad específica, sino que me dicen, ¿cuál es la sumatoria de todos los términos de la siguiente progresión? Entonces, esos son infinitos términos cuya sumatoria se puede calcular a través de esta fórmula. A sub 1 entre 1 menos r. Veamos entonces un ejercicio en donde me están diciendo, el octavo término es 16 y la razón es menos 4. Entonces yo sustituyo, yo sé que el octavo término es como tener el primero por r elevado a la n menos 1. A sub 8 es 16 y r es menos 4. Si yo despejo y opero, al simplificar obtengo que el primer término equivale a esta fracción. Entonces yo ya podría con esto plantear mi término general, que sería el primer término multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Y de esta manera podría determinar el valor 12, que es lo que me está preguntando, solo sustituyendo en mi término general, hago la operación y obtengo 4096, que es el valor del término en la posición 12. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, veamos el siguiente ejercicio. Nos vamos a tomar 3 minutos para que ustedes planteen cuáles son los datos y determinen cómo lo van a resolver para ver cuál es la solución del ejercicio.
Vaya, veamos cómo les tuvo que haber quedado este ejercicio. Tenían el tercer término, el sexto término. Esto se puede escribir como a sub 1 por r al cuadrado y esto se puede escribir como 224 es igual a sub 1 por r a la quinta. Ahí tendríamos entonces la primera ecuación en donde voy a ocupar el método de igualación despejando a sub 1 para que después pueda igualar estas dos expresiones que tienen potencia y de esta manera yo pueda esto que está dividiendo pasarlo a multiplicar y aplicar las propiedades de las potencias. En donde r a la quinta entre r al cuadrado escribo la misma base, resto los exponentes. Esto me quedaría r al cubo. Y entonces r vale 2. Ya con esto pues, puedo encontrar quién es a sub 1, sustituyo y obtengo que a sub 1 es 7. Me quedaría entonces, ya que lo que me está solicitando es la suma de los primeros 6 términos, tendría que sustituir en vez de n6, en vez de r2 y en vez de a sub 1, 7. Tendría que la sumatoria me da 441 como una de las respuestas que teníamos en el chat. Muy bien. Veamos entonces ahora un ejercicio número 3. De igual manera, les voy a solicitar que intenten resolverlo. Vaya chicos, veamos cómo les fue dando el ejercicio. Tenemos que de este término podemos identificar quién es el sub 1, quién es R, y me pregunta pues la suma que dé este resultado. Entonces tengo que identificar la cantidad de términos. Voy a sustituir y pues aquí obtengo este menos 2 menos 1 que equivale a tener menos 3. Simplifico y pues obtengo esta situación en donde este que está restando pasa a sumar. Así que me queda una expresión con potencias y recuerdo pues el tema que ya vimos que es ecuaciones exponenciales. Entonces descompongo el 2048. Sé que 2048 es como tener 2 a la 11. Entonces, un número negativo elevado a una potencia impar siempre me va a dar un número negativo. Entonces, es como tener menos 2 a la 11.
Ahora, tengo la misma base, para que esta igualdad se cumpla, pues los exponentes deben de ser iguales, si no las potencias pues no serían las mismas. Así que n debe de ser 11. Necesito sumar 11 términos para poder obtener una sumatoria de 2049. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Consultas? Sí, señor, no entendí una cosa. ¿Sumatoria de qué números? ¿O los números? ¿Cómo? Estás haciendo referencia al último ejercicio. ¿La pregunta es el último ejercicio? Sí, el último. Ajá. Vaya, me está diciendo que tengo una progresión geométrica que tiene este término general. Entonces, de ese término general yo puedo sacar datos como, por ejemplo, el primer término y la razón. Ahora, me está preguntando, mire, ¿y cuántos de esos términos de esa progresión tendría que sumar para que me dé un resultado de 2049? Entonces, yo no sé cuántos términos, pero sí sé que la sumatoria me tiene que dar 2049. Y sé que el primer término es 3. Y sé que la razón es menos 2. Entonces, en mi fórmula sustituyo esos valores, donde sé que es una sumatoria de finitos términos, porque me está preguntando cuántos debo de sumar. Entonces, sustituyo, en vez de la sumatoria, yo sé que eso me da 2049, en vez de A sub 1, eso me da 3, y en vez de R, eso me da menos 2. Al sustituir, pues obtenemos que N vale 11. ¿Qué significa? Que de esta progresión geométrica, yo tendría que sumar los primeros 11 términos para poder obtener una sumatoria de 2049. ¿Eso ya. sí? Sí, ya, señorito. Gracias. Ok. Va. Si no tienen otra duda, si no, pues es el momento, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar a hacer ejercicios, porque al momento de hacer los ejercicios, pues ustedes van a determinar si tienen dudas o no. De la guía que está en la plataforma del colegio, de la parte de las asociaciones aritméticas, voy a necesitar que hagan el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 6. Vamos a empezar con esos. El ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 6. Y después de haber terminado esos 3 ejercicios, pues nos vamos a pasar a la parte de los ejercicios de las progresiones geométricas y vamos a empezar con los ejercicios que están en esta parte.